Hola, mi nombre es Laura Villarreal, soy politóloga internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Soy barranquillera, tengo 23 años y el día de hoy, durante este video, les voy a estar contando un poco sobre las relaciones internacionales. Entonces, en la presentación que van a ver a continuación, que está titulada Relaciones Internacionales para no internacionalistas, vamos a dialogar sobre uno de estos temas supremamente importantes para lo que uno podría llegar a utilizar, ya sea en un modelo de Naciones Unidas tradicional o tal vez algo un poco diferente. Entonces, durante este video voy a mostrarles un poco de esos fundamentos básicos de las dinámicas de las relaciones internacionales. Para esto les traigo a colación las bases del derecho internacional público, y les voy a contar un poco sobre qué es eso del sistema de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que es uno de los principales actores dentro del sistema internacional. Entonces, les presento nuestro contenido, el sistema internacional como tema fundamental de este video. El segundo va a ser el derecho internacional público. El tercero, ¿qué es eso de la ONU? Y cuarto, un par de conclusiones que espero que ustedes también alimenten. Para la realización de esta capacitación, espero que ustedes puedan contar con estos materiales. Primero, papel. Segundo, lápiz y o colores. Creatividad y mucha disposición. Entonces, si en estos momentos ustedes no cuentan con esto a la mano, pausen el video y corran a conseguirlo. Bueno, con respecto al sistema internacional, ¿qué es eso? Entonces, aquí existe un debate teórico bastante importante en el que varios autores han diferenciado o pues caracterizan el sistema internacional de maneras distintas, pero hay una concordancia que establece que el sistema internacional es un espacio de interacción entre distintos actores internacionales en el cual esa interacción está ligada a unas metas u objetivos comunes, y lo que busca esta interacción es cumplir con esas metas u objetivos. Sin embargo, como principio fundamental, esta interacción tiene la horizontalidad. ¿Por qué? Porque lo principal del sistema internacional es entender que todos los actores que participan dentro de este son iguales. Entonces, teniendo en cuenta esa igualdad entre los actores, no hay un orden o, por decir, un organismo, llámese el legislativo, ejecutivo o judicial que nosotros conocemos, centralizado, que pueda decir aquí mando yo. Pero dentro de esa horizontalidad hay algunos autores dentro de las teorías de las relaciones internacionales que establecen que existe una subordinación de estos actores ante algo conocido como los regímenes internacionales, que son normas establecidas por los estados para, como de cierta forma, llegar a puntos medios sobre los comportamientos ideales de esos actores dentro del sistema. Entonces, algunas de esas cosas o normas o leyes o disposiciones internacionales en las cuales se puede evidenciar su subordinación, que les explicaré más adelante, son las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero eso lo dejamos para después. Por ahora, llegamos a qué significa el derecho internacional público. Esto suena muy grande y en verdad, para decirlo de la manera más coloquial posible, el derecho internacional público está encargado de regir las relaciones entre los estados y los sujetos de derecho. Entonces, ¿qué son esos sujetos? Los sujetos de derecho son aquellos que cuentan con personalidad jurídica internacional, cuentan con o son objetos de derechos y obligaciones, y además tienen una capacidad de influencia sobre el sistema internacional. Existen dos tipos de sujetos: los originarios, que son los estados, y los derivados,
que existen debido a la existencia de los estados, o sea, son como secundarios. Y como les mencionaba, existe un tipo de vinculatoriedad del derecho internacional público. A lo que voy con esto es que si, como les decía, no existe un organismo superior a estos actores que pongan regla cuando el derecho internacional público no se está cumpliendo, entonces, ¿en dónde queda la vinculatoriedad? Para poder entender este tema de los sujetos de derecho internacional, les traigo una actividad. Entonces, hagamos una lluvia de ideas. Antes de explicarles con mayor detalle qué significa esto de los sujetos, vamos a medir un poco el entendimiento de ustedes frente a lo que les definí, que era un sujeto. Entonces, hagamos una lista de quiénes creen ustedes que son sujetos de derecho internacional. No importa que se equivoquen, más adelante entenderemos. Pausen el video acá y empiecen su borrador. Hagan la lista y cuando la terminen, continúan para ver si se equivocaron o tenían una muy buena idea de qué era esto. Entonces, ya habiendo hecho su lista, voy a explicarles un poco cuáles son estos sujetos de derecho internacional que están reconocidos internacionalmente. Existen en estos momentos 5. Los primordiales, que fueron los que les mencioné ahorita, son los estados. Entonces, un ejemplo de esto podría ser Colombia, Alemania, Japón, Chile. En segunda instancia están los movimientos de liberación nacional, que un ejemplo de esto es el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui. Los grupos beligerantes como tercera instancia, acá solamente se reconoce a la Organización de Liberación Palestina por el artículo 1 del protocolo adicional 2 del Convenio de Ginebra de 1977. Un larguero de información, pero básicamente en estos momentos es el único grupo beligerante que se reconoce. En cuarta instancia están los sujetos atípicos. Estos son muy puntuales, que son la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta y el Comité Internacional para la Cruz Roja. Y en otras categorías entran, por último, pero no menos importante, los individuos, inversores extranjeros y las organizaciones no gubernamentales. Hay algunos como hitos que han intentado modificar estos sujetos de derecho, pero principalmente, y lo que se encuentra es que estos son los sujetos de derecho. Entonces, como les mencionaba, existe una normatividad internacional que va a dejar, por decirlo de alguna forma, un precedente o va a enmarcar el comportamiento de estos sujetos o actores dentro del sistema internacional. Y estos son las fuentes de derecho. Internacionalmente están reconocidas como fuentes la costumbre, los tratados y los principios generales. Esto lo encuentran en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, les voy a contar un poco qué significa costumbre, tratados y principios generales para que enmarquemos cómo funciona esto del derecho internacional público. Entonces, la costumbre tiene por características que siempre tiene que ser común, constante y uniforme. Entonces, algo a lo que se ha apelado a nivel internacional como costumbre es la situación que China presenta en el Mar del Sur de China. Entonces, el gobierno chino apela que por costumbre ese mar pertenece a China, porque durante muchísimo tiempo ellos han utilizado o se han usufructuado de este mar. Ese es un ejemplo para entender un poco cómo funciona la costumbre. Ahora, los tratados son fuente de derecho sin reserva y cuentan con 4 características principales. 1, tienen un fin jurídico. 2, incluyen a 2 o más sujetos de derecho internacional. 3, es un acuerdo de voluntades. Y 4, está regido por el derecho internacional. Entonces, acá es importante mencionar que los tratados buscan crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos que los actores involucrados dentro del tratado tenían.
o quieren tener. Y los estados pueden decidir si quieren tener una reserva a una parte del tratado o denunciar el tratado. A lo que se hace referencia a la palabra denunciar, para que no se asusten, es que los estados deciden no pertenecer más a ese tratado. Ahora, con respecto a los principios generales, estos son directrices que ayudan a interpretar una norma. Entonces, hay 7 principios que le ayudan al derecho internacional público a entender las normas internacionales. Entonces, aquí para resumirles un poco muy rápido qué significan esto de los 7 principios generales, está igualdad soberana de los estados, no recurrir a la amenaza o uso de la fuerza, arreglo de controversias de forma pacífica, cumplimiento de buena fe de las obligaciones, obligación de no intervenir en asuntos internos, libre determinación de los pueblos y obligación a cooperar entre sí. Entonces, les mencionaba al principio de esta charlita que uno de los organismos más importantes, si no el más importante a nivel internacional, es la ONU. Precisamente estos 7 principios generales también se ven ejemplificados en la labor que la Carta de las Naciones Unidas ha logrado en esbozar estos principios. Entonces, todo en realidad está interconectado y está basado en el derecho internacional público. Bueno, entonces, como les decía, les hablaba sobre la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Para los que no saben, esta organización fue creada en 1945 con la finalidad de promover la paz y la seguridad internacionales. Nace después de la Segunda Guerra Mundial o a raíz de muchas negociaciones durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que esto volviera a suceder. Para esto se constituyen 6 órganos principales, que son la Asamblea General, en donde hay una representación de absolutamente todos los miembros de la ONU. El segundo es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes que no rotan, siempre van a permanecer dentro del Consejo, y 10 que rotan según un principio de representatividad dentro del órgano. ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, está la Corte Internacional de Justicia, que también se conoce como la CIJ, y aquí es importante diferenciar porque en muchos casos se presenta un poco de confusión frente a la CPI. La CPI es la Corte Penal Internacional y esto no tiene nada que ver con lo que estamos explicando en estos momentos y por eso hago la salvedad. La Corte Penal Internacional se rige bajo el derecho penal internacional, no el derecho internacional público. Entonces, la diferencia principal entre estas dos cortes, uno es que la Corte Internacional de Justicia hace parte de las Naciones Unidas o está adscrita a el sistema de Naciones Unidas, y la CPI, por su parte, es un órgano completamente independiente que juzga individuos. Como quinto órgano que compone la ONU está el Consejo Fiduciario y el sexto es el Secretariado. Y entonces, en estos momentos uno ve mucho el tema del secretario general. Bueno, el secretario general es uno de los componentes del secretariado. Entonces, ¿cuáles son esos principios que rigen o que delimitan el comportamiento de la ONU? Esto lo encuentran principalmente en el preámbulo y específicamente en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, esto conectado con lo que les decía antes, la Carta de las Naciones Unidas es un tratado. Entonces, ahorita les mencionaba que los tratados dependen de la voluntad de los estados, depende de si el estado quiere ser parte del tratado completo o si en algún momento quiso hacer parte del tratado, pero lo denuncia y se sale del tratado. Entonces, importante entender que esta carta es un tratado que requiere la ratificación por parte de los estados. Entonces, aquí vamos a hacer una segunda actividad. Entonces, esta actividad la he titulado ¿Quién ejerce control sobre quién?
Les he hablado a lo largo de este tiempo sobre distintos actores y cómo estos actores pueden influenciar el comportamiento de otros o cómo lo delimitan. Entonces, la idea es que ustedes, con lápiz, papel, colores, su creatividad y su disposición, con estos casos determinen quién ejercería el control sobre quién. Caso 1, el Consejo de Seguridad versus Colombia. ¿Quién tiene la potestad, según ustedes, de ejercer el control? Caso 2, Corte Penal Internacional versus una disputa entre Colombia y Perú. Caso número 3, Corte Internacional de Justicia versus Thomas Lubanga. Bueno, acá, por favor, pausen el video, piénsenlo y determinen si este primer órgano tiene capacidad de ejercer control frente a este segundo actor. Cuando tengan su idea, vuelvan para la respuesta. Bueno, ahora, con respecto a nuestro primer caso, el Consejo de Seguridad, en el caso versus Colombia, si estamos hablando en particular de una resolución del Consejo de Seguridad, el Consejo sí tiene capacidad de ejercer control versus un Estado, en este caso Colombia, si Colombia no está cumpliendo con una resolución emitida por parte del Consejo. Importante acá mencionar que no hay tal órgano, como les decía al principio del video, que actúe en pro de ejercer un mandato o que haga que el Estado cumpla con lo que está haciendo mal. Entonces, el Consejo de Seguridad puede decirle a Colombia que se está equivocando y que no está cumpliendo con esta resolución, pero más allá de eso, a pesar de que es de obligatorio cumplimiento, el Consejo no tiene herramientas dentro del sistema internacional para hacer que Colombia cumpla con su deber. Ahora, en el caso 2, si ustedes creyeron que la Corte Penal Internacional tenía jurisdicción o tenía capacidad de ejercer control en un caso de Colombia y Perú, mal. La Corte Penal Internacional está diseñada para juzgar individuos, recuerden muy bien esto. Entonces, aquí la Corte Penal Internacional no tiene control o jurisdicción dentro de este caso. Con respecto a nuestro caso 3, la Corte Internacional de Justicia versus Thomas Lubanga, volvemos al mismo, mal. La Corte Internacional de Justicia juzga estados. Si lo adivinaste, bien, ya sabes diferenciar las dos cortes. Importante acá mencionarles, para que lo tengan en cuenta, el caso Colombia-Perú pasó en la vida real. Fue uno de los casos más importantes que la Corte Internacional de Justicia logró diferir, que fue llamado el caso Haya de la Torre. Y el caso de Thomas Lubanga pasó en la Corte Penal Internacional y de hecho es el primer caso de alguien que se entregue ante la Corte Penal Internacional para ser juzgado. Y también fue el primer caso en donde una persona haya sido condenada por esta Corte Internacional. Para terminar, nuestro último caso. Este es un bono. Entonces, un Estado decide mandar un tratado. ¿Qué organización internacional o qué organismo a nivel internacional puede hacer algo? Eso se las dejo de tarea para que nos compartan qué opinión tienen frente a nuestro último caso. Conclusiones para cerrar el video de hoy. Primero, ¿qué es más importante o qué prima en este tema del sistema internacional? ¿La supranacionalidad o la soberanía? Como les comentaba al principio del video, existe una igualdad entre
todos los actores del sistema. Pero no hay tal cosa como un organismo que esté por encima de esos actores. Entonces, este debate entre supranacionalidad, o sea, que están por encima de los estados, y la soberanía, sigue completamente vigente, porque se podría llegar a decir que el derecho internacional público está por encima de los estados, porque delimita el comportamiento de los estados, pero al no existir un órgano centralizado que tenga la capacidad de decirle al Estado, hey, ojo porque estás haciendo las cosas mal, y que tenga la capacidad de imponerle al Estado sanciones lo suficientemente contundentes que traigan consecuencias activas, de cierta manera se podría llegar a decir que la soberanía prima dentro del sistema internacional. Cabe mencionar que esto está por ser estudiado dependiendo de cada caso en individual. Ahora, ¿para qué sirve el sistema internacional? El sistema internacional está dado única y exclusivamente para permitir la interacción entre todos los actores del sistema. Entonces, aquí interactúan organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, entonces públicos, privados, todo. El sistema internacional es la plataforma de interacción de todos estos actores. Relacionado con lo que les decía en la primera conclusión, la vinculatoriedad del derecho internacional público está dado, existe, pero no es tangible la capacidad de hacer cumplir dicha vinculatoriedad. Esto depende de los principios, de la costumbre, de los tratados, y depende 100% de la voluntad de los estados. Ahora, ¿quién pone orden dentro del sistema internacional? En realidad, nadie. Pero, dada que existe ya una voluntad de los estados de participar dentro del derecho internacional, de participar dentro del sistema internacional, sí ha habido o sí existe a partir de esa voluntad la capacidad de organismos dentro del sistema de hacer que un estado cambie, o un actor que no necesariamente sea un estado cambie su conducta en pro de la paz y la seguridad internacionales. Por ejemplo, lo que les mencionaba de las altas cortes, que han logrado dirimir disputas entre los estados o entre individuos. Ahora, un punto clave acá de mencionar es uno de los órganos de la Organización de Naciones Unidas que pueden verse como fundamentales en el entender de las interacciones que se dan dentro del sistema internacional, es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Estos dos órganos de las Naciones Unidas, como parte de la Asamblea, que tiene una representación total del sistema, que hace parte de la ONU, no cuenta con esa vinculatoriedad del derecho internacional que hablamos. Entonces, el Estado puede simplemente decidir no escuchar o no llevar a cabo las disposiciones de la Asamblea. Sin embargo, por parte del Consejo de Seguridad, el Consejo sí cuenta con una obligatoriedad de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este. Entonces, el Consejo tendría mayor poder frente al sistema internacional, o mayor capacidad de hacer que los estados se comporten de una manera determinada. Aquí entraríamos un poco en la disputa que les presenté al principio de las conclusiones sobre la supranacionalidad y la soberanía, porque como no existe tal órgano que ponga juicio entre los actores del sistema internacional, esa vinculatoriedad del Consejo sigue siendo un poco ambigua. Ahora, no hay centralismo. ¿Qué hacemos? La horizontalidad está determinada por igualdad entre los estados, que esto está promovido por muchísimas, casi que todas las organizaciones internacionales,
pero esta horizontalidad está limitada por cosas que vamos a ver en un próximo video que se van a encontrar en nuestro canal, que va a hablar sobre economía. Y esto les va a mostrar un poco por qué hay un choque directo con el tema de la horizontalidad en las relaciones entre los estados, principalmente. Pero también involucra mucho esa idea de la interacción con otros actores que no son estados, que pueden llegar a tener mucha influencia dentro de los procesos de toma de decisión. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video